Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, amados amigos que nos están y nos estarán viendo a través de esta red social de Facebook, ¿verdad? A través del muro de Iglesia Cristiana La Fuente y a través del muro de Ministerio La Fuente. Bienvenidos a todos nuestros amados y estimados amigos y hermanos. En esta noche, bueno, quiero compartir una reflexión bíblica más, ¿verdad? Acostumbrada para nosotros de hoy, miércoles 19 de febrero, 9 de la noche. Bienvenidos sean todos ustedes y como siempre lo hemos dicho, esperamos que en este día y que a lo largo de esta semana, ¿verdad? De domingo hasta el día de hoy, Dios les esté bendiciendo, Dios les esté prosperando, Dios les esté ayudando en todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, en este día deseamos con todo nuestro corazón poder compartir una porción bíblica de la palabra de Dios, ¿verdad? Una reflexión que nos ayude a crecer más en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que nos ayude en nuestro andar con Dios, en nuestro andar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a estar hablando esta reflexión acerca de un asunto, un tema muy importante para la vida espiritual de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios. Y bueno, deseo de todo mi corazón que en este día, la reflexión bíblica de este día, como digo, como acabo de mencionar, sea de bastante bendición y edificación, ¿verdad? Para todos los que vamos a estar tomando, es porque también esto me sirve a mí, no solamente edifica a los oyentes, sino también me edifica a mí, a pesar de que yo la comparto, ¿verdad? Porque Dios ha hablado mucho a mi corazón a través de esta reflexión bíblica. De hecho, déjeme decirle una cosa, ayer me eché una siestecita, me tomé una siesta en la tarde-noche, y cuando desperté por ahí de las 9 10 de la noche, aquí hora local de México, me levantó mi esposa, me puse a cenar, ¿verdad? Y posteriormente a eso Dios empezó a hablar a mi corazón acerca de lo que hoy quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con la conciencia del hombre, la conciencia humana y su relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la conciencia humana con Dios? Y bueno, en esta noche, ese es el título precisamente de esta reflexión bíblica, es la conciencia humana y su relación con Dios. Y bueno, a manera de introducción, quisiera iniciar, ¿verdad?, con una cita bíblica, que es el Salmo 26, versículo 2, ¿verdad? Salmo 26, versículo 2 dice, examíname, oh Señor, y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón, ¿verdad? Y en este día vamos a estar hablando precisamente de esa área espiritual fundamental para la vida del creyente, la vida del cristiano, y cuál es su relación, ¿verdad? Esa relación intrincada que tiene la conciencia precisamente con Dios, ¿verdad? La conciencia es un área muy importante, un área espiritual muy importante para la vida espiritual del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo con la palabra de Dios entendemos que la conciencia, escuche, esto es lo que entendemos y comprendemos. Esto no lo va a encontrar en ninguna Biblia, en ningún texto bíblico, pero a través del estudio de la palabra de Dios podemos comprender que la conciencia es un órgano espiritual. Mire, los órganos no solamente son los físicos, los que tienen el cuerpo, como los riñones, el estómago, los pulmones. También hay órganos espirituales, uno de ellos es la mente, otro es la conciencia, ¿verdad? El espíritu, el alma son órganos espirituales con los cuales Dios formó al hombre. El hombre fue formado con una parte material que es el cuerpo y una parte materia, espiritual, ¿verdad? Intangible que es el alma y el espíritu. En el espíritu precisamente del ser humano está la conciencia, ¿verdad? Está la conciencia, la mente, el corazón, el espíritu humano, está ahí la conciencia y es un órgano espiritual con lo cual Dios lo creó para una función específica. Y bueno, el ser humano tiene, como decía yo, órganos intangibles como el alma, la mente, el espíritu y desde luego como la conciencia como una parte fundamental del ser interior del ser humano, ¿verdad? Y precisamente es con este órgano espiritual, con la conciencia, que es aquella parte con la cual Dios quiere tener una relación, una interacción adecuada, ¿verdad? Una correcta, adecuada y constante con ella, ¿verdad? Porque la conciencia es algo muy importante en la vida espiritual de las personas, en la vida espiritual del creyente y de todo ser humano, ¿eh? Escuche, no solamente de los cristianos, porque también aquellas personas que nacieron en el pecado, ¿verdad? O sea, todavía están en el pecado, aún no han venido a la salvación y la vida eterna en Cristo, que también tienen conciencia, ¿verdad? Pero generalmente la conciencia antes de Cristo es una conciencia muerta, totalmente, a veces totalmente muerta, a veces parcialmente muerta,
o es oscurecida, ¿verdad? Pero sea que no sea creyente, sea que no sea cristiano, las personas, la gente tiene conciencia. Y bueno, primero que nada quisiera definir, ¿verdad?, qué es la conciencia. Y la palabra conciencia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, proviene de la palabra kilia, kilia, que literalmente se traduce como riñón, ¿verdad? Kilia literalmente se traduce como riñón. Y escuche, cuando, no sé si usted ha leído en el libro de Levítico o en el libro bueno, Levítico, de Éxodo, de Números, ¿verdad? Cuando el Antiguo Testamento dice que los holocaustos, los sacrificios, ¿verdad? Tenían que ponerse en el altar del sacrificio, y dice que entre esos se ponían las vísceras. O sea, y entre las vísceras estaba el corazón y estaban los riñones, ¿sí? Y esto es algo muy interesante, porque escuche, la palabra quilias literalmente se traduce como riñón, o sea, un órgano esencial. Esa es la importancia, ¿verdad? Y figurativamente también se traduce o se entiende como la mente, ¿verdad? O sea, como el ser interior. También la palabra kilia, que se usa para definir conciencia en la Biblia, también se traduce como entrañas, pensamiento, desde luego como conciencia. Kilia, esa es la palabra hebrea para referirse a la conciencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la conciencia? Quisiera hacer una breve definición, ¿verdad? Para saber qué es, entender y comprender qué es precisamente la conciencia. Y se dice que la conciencia, ¿verdad?, es la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de las cosas. En términos morales y espirituales, también la conciencia se entiende que es la capacidad de tener conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y este conocimiento es algo que permite enjuiciar moralmente la realidad, ¿verdad? La realidad que nos rodea, ¿verdad? La realidad y los actos, especialmente los propios. Hoy precisamente me topé con una situación que me llamó mucho la atención. Iba yo pasando por un lugar cuando una señora, una mujer, me hablaba y me decía, venga, 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 por favor, ayúdeme. Y yo me quedé así, ¿qué le pasa a esta señora, no? Ayúdeme, es que esta señora está loca y no me quiere dejar salir, ¿no? Y entonces ya cuando yo me detuve ahí, la señora estaba hablando conmigo, salió esa persona de la casa donde tenía pues prácticamente retenida a la señora que me habló. Y efectivamente esa persona es una persona que para estos decía que era creyente, pero verdaderamente es una persona que ya está mal de sus facultades mentales y ha perdido la conciencia de la realidad, ¿verdad? Ya no tiene mucha conciencia de la realidad. Y es precisamente eso lo que es la conciencia, que es la capacidad de tener conocimiento, entendimiento del bien y del mal, ese entendimiento que permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender que la conciencia es esa área fundamental del ser humano, del ser interior del hombre, porque el hombre está compuesto, de acuerdo a la palabra de Dios, por el hombre interior y el hombre exterior, ¿verdad? El hombre exterior obviamente es el cuerpo, y el hombre o el ser interior, de acuerdo a la palabra de Dios, es el alma y el espíritu, ¿verdad? Y dentro de esta parte espiritual está precisamente la conciencia con la cual Dios creó al ser humano. Ahora bien, la conciencia es esa área fundamental del ser interior del hombre que le ayuda a regir su vida en base a sus principios morales y espirituales, ¿sí? Si la conciencia está en buenas condiciones, por ejemplo, tal y como Dios creó al hombre en el principio de los tiempos, ¿verdad? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea en espíritu, alma y cuerpo, les da una conciencia, ¿verdad? Y en ese entonces, en ese momento, cuando son creados y empiezan a existir, empiezan a vivir, su conciencia, ¿verdad? Les animaba, ¿verdad? Les ayudaba a tener una vida perfecta. Pero en el caso del hombre, ¿verdad? Del ser humano, cuando cayó en pecado, la conciencia, esa área espiritual, entre algunas otras cosas, fueron severamente afectadas por el pecado, ¿sí? Fueron dañadas. Es como cuando se daña un sensor, ¿verdad? En un vehículo, perdón, o un sensor en algún aparato, deja de tener conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está fluyendo por ahí, ¿verdad? Y empiezan a fallar. Por ejemplo, los coches, cuando se les echa a perder el sensor de oxígeno, o el sensor de dióxido de carbono, ¿verdad? Del escape, o el sensor de gasolina, ¿verdad? Entonces empieza el falladero y el vehículo obviamente empieza a dar guerra. Pues algo más o menos así pasa con la conciencia, o pasó con la conciencia cuando espiritualmente se echó a perder, ¿verdad? Por el pecado. Entonces el hombre se corrompió moralmente y empezó a vivir de una manera equivocada, contraria a la voluntad de Dios. Y bueno, comenzando por el principio, volviendo quizás un poquito a recapitular lo que acabo de decir,
quisiera comentar que cuando el hombre fue creado al principio, como decíamos, como acabamos de mencionar, Dios le dio una conciencia que estaba en perfectas condiciones espiritualmente hablando, debido al estado de pureza espiritual en el cual fue creado el ser humano, ¿verdad? El ser humano, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 y 2, que el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y en un estado también de pureza, de perfección espiritual. El hombre era puro, el hombre no conocía el mal, solamente conocía el bien, y había pureza moral y espiritual en su vida, ¿verdad? Pero cuando desafortunadamente el hombre, ¿verdad? El ser humano, Adán y Eva, caen en pecado, los precursores de la raza humana, uno de los primeros efectos que produjo la conciencia, porque en ese momento, a pesar de que pecaban y tropezaban, su conciencia estaba fresca, por decirlo así, ¿verdad? Estaba todavía, no estaba afectada, tan afectada por el pecado. Uno de los primeros efectos que se produjo en la conciencia por el pecado que cometió Adán y Eva fue precisamente la vergüenza. Y esto lo sabemos, ¿verdad? Porque en Génesis capítulo 3, entre el versículo 7 al 10 aproximadamente, podemos ver que cuando el hombre se da cuenta, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, aquello que Dios le había prohibido comer, y se da cuenta y toma conciencia del mal que había hecho, ¿verdad? Del pecado que había cometido en contra de Dios y de las consecuencias que estaba percibiendo, ¿verdad? Que la gloria de Dios los había abandonado y que se habían quedado vacíos espiritualmente. Esa era principalmente su desnudez. O sea, Adán y Eva estaban desnudos desde antes de que pecaran, sí, claro que sí, pero la vergüenza, la desnudez de la cual habla principalmente las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, tiene que ver con el vacío espiritual que ocurrió una vez que ellos pecaron. Y aparte de eso, cuando ellos se dan cuenta que pecaron, cuando ellos reconocen que pecaron, su conciencia los acusa, ¿verdad? Y lo primeritito que ellos hicieron fue correr a esconderse y a su vez cubrirse, ¿verdad? Taparse para cubrir su vergüenza. Dice la Biblia ahí que se cubrieron, se hicieron delantales de hojas de higuera, ¿verdad? Ya que hay algo muy interesante y lo quiero hacer a manera de comentario, ¿verdad? Haciendo un breve paréntesis, quisiera comentar que desde el principio, siempre que la gente peca, tratará de ocultar su pecado que le causa vergüenza con una apariencia de bondad, de buenas obras, de rectitud, inclusive de religiosidad, ¿verdad? Siempre tratará de tapar su pecado con algo, ¿verdad? De taparse, de pasar desapercibido, como que no pasó nada, como que yo no he hecho nada, ¿verdad? Como que aquí no ha ocurrido nada, ¿verdad? Y eso fue precisamente algo muy parecido a lo que debió haber ocurrido con Adán y con Eva, ¿verdad? Cuando trataron de cubrirse, pensaron que Dios no sabía lo que había pasado, ¿verdad? Pensaron que el Señor no sabía perfectamente lo que había ocurrido, ¿verdad? Y por eso dice ahí que cuando Dios lo llama, le dice, Adán, ¿dónde estás, verdad? Y le dice, Señor, pues lo que pasa es que escuché tu voz y tuve miedo, tuve temor y por eso fue que me escondí de ti, ¿verdad? Y ahí fue cuando el Señor le dice, ¿acaso no habrás comido, habrás hecho lo que te dije de no comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal? Y ahí empiezan los problemas, empiezan las dificultades, ¿verdad? Y ahí es cuando tiene temor porque su conciencia le acusaba, ¿verdad? Y dijo, su conciencia le decía, has hecho lo malo, has provocado un grave problema, ¿verdad? Y otra cosa que le produjo la conciencia de Adán en su mente, en su corazón, es que al darse cuenta de su grave falta, ¿sí? Le produce el temor de haber pecado contra Dios y a su vez percibió la gravedad de la falta que había cometido. Ahora bien, en la forma espiritual con la cual Dios había creado al hombre, ¿sí? Está precisamente también la capacidad de tener temor y vergüenza, ¿sí? El temor y la vergüenza eran parte de esas capacidades espirituales que el hombre tiene, ¿verdad? Y tenía, ¿verdad? En el inicio de los tiempos. No podemos decir que el hombre empezó a tener vergüenza y empezó a tener temor en el momento que él pecó, ¿no? Era algo que ya estaba en su vida, que ya estaba ahí presente, ¿verdad? Que ya estaba ahí inmerso, solamente que se disparó, ¿verdad? Se activó cuando más bien su conciencia activó la vergüenza y activó el temor, ¿verdad? Ese sentimiento de vergüenza, ese sentimiento de miedo, de temor, ¿verdad? Que fue algo que no tuvo Adán
y Eva, antes de comer el fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que debieron haber tenido temor, ¿verdad? Debieron haber dicho, no es que Dios dijo, y no, párale de contar, ¿verdad? Si tú quieres ser quieres ser como Dios, este diablo, pues come tú del árbol del conocimiento del bien y del mal, le hubieran dicho, ¿verdad? Y bueno, y una vez que que la conciencia activa el temor y la vergüenza, ¿verdad? Pues bueno, empiezan ahí a pasar muchas cosas, el hombre se empieza a escudar, empieza a echarle la culpa a la mujer, y la mujer le echa la culpa a su vez al diablo, ¿verdad? Y bueno, el hombre cuando le da la conciencia, perdón, cuando Dios le da la conciencia al hombre, al ser humano, se lo da como un instrumento de medición espiritual, ¿verdad? Para medir las cosas, ¿verdad? Medir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y es muy interesante también otra cosa que quiero comentar, es que cuando la gente ha descansado del pecado, ¿verdad? Cuando una persona viene a los pies de Cristo y descansa de su pecado y de sus pecados a través de la salvación que nos da el Señor Jesucristo, el perdón de los pecados y la vida eterna, el ser humano vive en paz, ¿verdad? Y sin temor. No sé si usted se acordará, pero cuando yo me arrepentí, o usted se acordará cuando usted se arrepintió y vino a los pies de Cristo Jesús, le pidió perdón al Padre, le pidió perdón al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor. Lo primero que vino fue un sentimiento de una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia, y se fue el temor, ¿verdad? Se fue el temor de todo, porque ya Dios te había perdonado, ya habías confesado tus pecados a Dios, a tu esposa, a tus hijos, a quien tenías que pedirle perdón, ¿verdad? Y verdaderamente cuando la conciencia no acusa a la gente de pecado, ¿verdad? La gente vive en paz y vive sin temor. Ahora bien, a mí en lo personal, con todo respeto, lo digo para todos los oyentes, pero a manera de charla, ¿verdad? A manera de instrucción, como parte de esta reflexión bíblica, a mí en lo personal me preocupa mucho, hay algo que me preocupa mucho, ¿verdad? Y lo que me preocupa es que cuando la gente, me preocupa cuando observo a gente creyente y gente no creyente, que no tiene conciencia de sus malas obras, ¿verdad? Esto es algo verdaderamente preocupante y es un mal muy preocupante en la actualidad, ¿verdad? Porque en la actualidad la palabra de Dios decía que en el final de los tiempos se iban a ver cosas terribles, ¿verdad? Y los tiempos iban a ser difíciles, iba a haber mucha maldad, mucha corrupción, ¿verdad? Hemos llegado al final de los tiempos, ¿verdad? Y verdaderamente estamos viviendo tiempos muy feos, tiempos muy difíciles en los cuales en la actualidad la maldad, la perversidad, la iniquidad, el pecado, la corrupción moral son cosas que se han normalizado en la sociedad. Es el pan nuestro de cada día y que desafortunadamente, y dicho sea de paso, y yo espero decirlo, pero así es cierto, la perversión del mundo, la corrupción del mundo es algo que se ha metido fuertemente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Escuché, quiero leer dos escrituras, ¿verdad? Que están encadenadas con este tema esta noche, con el tema de la conciencia, ¿verdad? Una de ellas es 1 de Timoteo capítulo 4 verso 2, donde dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, o sea, cauterizada, muerta. Dice el versículo 1, dice, el Espíritu Santo dice claramente que al final de los tiempos muchos se apartarán de la fe, ¿verdad? Y seguirán a enseñanzas, ¿verdad? Que provienen de demonios, enseñanzas diabólicas, enseñanzas inspiradas por los demonios. Y luego dice el versículo 2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Así lo maneja la nueva versión internacional. Aquí encallecido también es cauterizado, o sea, muerto también, una conciencia muerta. Y Efesios 4, versículo 17 al 19, dice lo siguiente, escuchen lo que dice, así que les digo esto y les insto en el Señor a que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, o pensamientos inútiles, ¿verdad? Versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Cuál vida? De la vida eterna. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Qué tremendo es el versículo 19. Dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes, tanto morales, o sea, inmoralidad sexual, como perversiones, glotonerías, ¿verdad? Había algo que hacían mucho los romanos en el Imperio Romano, ¿verdad? Hacían banquetes y una vez que en esos banquetes había unos lugares especiales reservados
que se llamaban vomitorios, ¿no? Donde ellos en la cultura romana, en la cultura grecolatina tenían la costumbre de comer y degustar y degustar y degustar los alimentos y una vez que se sentían llenos iban ahí, vomitaban la comida, ¿verdad? Para volver a llenarse, a comer y a degustar otros alimentos. Y eso es verdaderamente vergonzoso, es indecente, es una porquería eso. Pero la gente tenía la conciencia entumecida, encallecida, el entendimiento lo tenían oscurecido, ¿verdad? El corazón lo tenían endurecido, ¿verdad? Precisamente por el pecado y por eso les dice aquí el apóstol Pablo, ya no vivan con, más con pensamientos frívolos como los paganos, o sea, como los inconversos, ¿verdad? Los cuales tienen el corazón endurecido, oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y lo más tremendo, y se han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes, toda clase de cosas inmorales, ¿verdad? Malvadas, perversas. Y escuche, en lo personal, a mí como pastor, ¿verdad? Una de las cosas que me preocupa y me preocupa mucho es cuando la gente, por ejemplo, peca contra Dios y ya y su conciencia, ¿verdad? Ya ni les acusa o su conciencia no les acusa y no sienten la más mínima vergüenza por cualquier clase de acto pecaminoso que estos han cometido o están cometiendo, ¿verdad? Porque a veces la gente comete un acto, un pecado, ¿verdad? Y dice, bueno, ya no lo voy a cometer, ¿verdad? Pero a veces la gente empieza a pecar contra Dios, y empieza a pecar y empieza a pecar. Y quizá las primeras veces que peca contra el Señor, las primeras veces sí siente que su conciencia le acusa, pero llega el momento que tanto se practica el pecado, ¿verdad? Que precisamente se encallece, ¿verdad? Cuando usted tiene, por ejemplo, usa una herramienta. Recuerdo mucho, hace muchos años, yo trabajé aquí en Córdoba, Veracruz, en Ciudad de Córdoba, Veracruz, México, a los hermanos que nos están viendo fuera. Y yo trabajé en el área bueno, trabajé en el sistema de agua potables de la ciudad de Córdoba, en el área de mantenimiento, reparación de líneas de distribución doméstica, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que me tocaba hacer era romper el pavimento, ¿verdad? El concreto, hacer un hoyo en el concreto, en el pavimento para escarbar hasta llegar a donde estaba la tubería. Y las primeras veces que yo empecé a trabajar ahí, porque yo nunca había trabajado de eso. Recuerdo que las primeras veces cuando hay algo que se llama marro, no sé cómo le llaman en otro lugar, pero son unos martillos grandotes, ¿verdad? Parece un martillo grandote. Que me pelaban, ¿verdad? Las primeras veces cuando yo empecé a agarrar ese marro, y hay algo que se le llama una barreta, que es un fierro largo, ¿verdad? Que termina en punta para picar el concreto, ¿verdad? O el pavimento y empezar a abrir un hoyo, ¿verdad? Y yo recuerdo que las primeras veces que yo empecé a romper el pavimento con el marro o con la barreta, la piel de las manos se me pelaba, ¿verdad? Se me pelaba y se me hacían ampollas, pero llegó el momento que ahí donde se me hacían las ampollas se me empezaban a hacer callos. Y una vez que se me empezaron a hacer callos, ¿verdad? Me dejó de doler las manos. O sea, se me encallecieron las manos, se me endurecieron, ¿verdad? Se me hicieron callos y dejaron de lastimarme las herramientas pesadas con las cuales trabajábamos y ya no me dolía, ni me molestaba, ni me rozaba las manos, ni se me hacían ampollas, ni nada, ¿no? Entonces, le digo que cuando la gente empieza a pecar contra Dios, las primeras veces que peca se siente mal, se siente triste, ¿verdad? Se siente que le ha fallado el Señor, pero si la gente no tiene cuidado y empieza a pecar contra Dios y sigue pecando en lo mismo, sigue cometiendo el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo, o diferentes pecados, ¿verdad? Y se va metiendo más y más en el pecado, llega el momento que su conciencia se le encallece y deja de molestarle la conciencia, deja de hacerle sentir que está mal, que está equivocado, ¿verdad? Y la gente deja de hacerle caso precisamente a la conciencia. Y a mí en lo personal, decía yo, ¿verdad? Como pastor me preocupa mucho esto cuando la gente pega contra Dios y ya ni su conciencia les acusa y no sienten ni la más mínima vergüenza por cualquier clase de pecado que estén cometiendo, ¿verdad? Y en esta situación, ¿verdad? Cuando esto ocurre, es el síntoma claro que después de un proceso gradual de corrupción espiritual en sus vidas, la gente ha llegado al punto en el cual su conciencia ha llegado a un punto de adormecimiento, de encallecimiento, de muerte, ¿verdad? De muerte espiritual en su conciencia y ha perdido su función principal. ¿Cuál es la función principal de la conciencia?
avisarnos del bien y del mal y de evaluar las cosas para dar aviso a nuestro corazón de que las cosas que estamos haciendo están bien o están mal. Esa es la función principal de la conciencia. Vuelvo a repetir, la función principal de la conciencia que Dios nos dio a todo ser humano cuando nos creó, nos formó, es avisarnos del bien y del mal y de evaluar las cosas para dar aviso a nuestro corazón de que si las cosas que estamos haciendo están bien o están mal, ¿verdad? Y cuando la conciencia se entumece, ¿verdad? Cuando la conciencia se encallece o se muere por el pecado que estamos practicando, el pecado no arrepentido, ¿verdad? Que no nos arrepentimos a tiempo, también se pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, el dolor o bienestar que nuestras obras le pueden causar a la gente que nos rodea, ¿sí? Como bien dice Efesios 4, ¿verdad? El entendimiento, la conciencia, el entendimiento de las cosas, la comprensión de las cosas por el pecado se muere, se adormece, se oscurece, ¿verdad? Ahora, escuchen, la conciencia cauterizada o encallecida se identifica en aquellos que parecen actuar ya sin ningún remordimiento de sus malas obras y tampoco tienen el interés por hacer las buenas obras que deben de hacer, ¿verdad? Una persona que se le encallece, se le entumece la conciencia, ¿verdad? Ya se le muere la conciencia por el pecado, ¿verdad? Ya sea que sea converso o no sea converso. Cuando está practicando el pecado llega el momento que ya no tiene el interés por sus malas obras, no le interesa si está haciendo bien, si está haciendo mal, o si sus obras están perjudicando a alguien. Hay casos, ¿verdad? Muchos casos, pero de algunos casos que yo recuerdo, en algún tiempo, recuerdo, me comentaron, no lo viví yo, ¿verdad? Me comentaron ni lo vi de cerca, ¿verdad? Pero me comentaron que un grupo de mujeres cristianas formaron un grupo aquí en México hay algo que se le conoce como financieras, son empresas que se dedican a dar préstamos grupales a grupos de personas, ¿verdad? Válgase la redundancia, y hacen préstamos grupales para que pues inviertan, lo usen en lo que ellos quieran, ¿no? En lo que lo soliciten. Y resulta que la líder o la encargada de uno de esos grupos de una financiera aquí en la ciudad de Córdoba, resulta que era cristiana, ¿verdad? Pero resulta que cuando esta mujer empieza a recibir el dinero, a ella le entregan el dinero precisamente, le entregan el dinero, en vez de entregárselo y repartirlo entre las demás mujeres que eran cristianas, la hermanita, ¿verdad? Agarró el dinero y se peló con el dinero, se fue con el dinero, ¿verdad? Y después cuando vino el asesor de la financiera, ¿verdad? A cobrarles, pues le dieron la noticia que fulana de tal se había huido con el dinero y les dijo, pues lo siento mucho, pero parte del contrato que ustedes firmaron tiene que ver con que ustedes tienen que pagar, si alguien una falla, una, dos, tres fallas, entre las demás, tienen que pagarlo, ¿verdad? Y ahí podemos ver claramente cómo esta mujer, supuestamente cristiana, su conciencia, ¿verdad? No le acusó en lo más mínimo ni le molestó, ¿verdad? A lo mejor sí le incomodó de momento, ¿verdad? Pero en lo más mínimo no tomó en consideración su conciencia, porque pues se fugó, ¿verdad? Se peló, como decimos aquí en México, se huyó con el dinero, ¿verdad? Y eso es una muestra verdaderamente que a pesar de que se decía cristiana esta persona, ¿verdad? Su conciencia estaba totalmente muerta, encallecida, entumecida, ¿verdad? Porque ni tuvo remordimiento por lo malo que hizo, ni tampoco tuvo el interés por hacer las buenas, lo bueno que tenía que haber hecho, que era devolver el dinero a todas las compañeras, sus compañeras de su grupo, y eso que era un grupo de mujeres cristianas, ¿verdad? Y bueno, la gente con la conciencia cauterizada, la conciencia muerta, ¿verdad? Callecida, puede comportarse de manera lesiva, o sea, lesionar a la gente o como de manera poco ética, sin que esto perturbe su paz interior, ¿verdad? Mostrando una indiferencia emocional que los hace insensibles a las consecuencias de sus malas obras sobre las vidas de otras personas, o bien los hace insensibles a las consecuencias sobre sus propias vidas, como por ejemplo el drogadicto, o aquel que es un adicto compulsivo a algo, por ejemplo a las compras compulsivas, ¿verdad? A comprar con tarjeta de crédito compulsivamente, ¿verdad? O el drogadicto, el alcohólico, que se está haciendo algo que sabe que está mal, ¿verdad? Pero su conciencia ya no le incomoda para que deje de hacer lo mal que está haciendo, ¿verdad? Igual ocurre con el pecado, ¿verdad? Cuando la conciencia de un creyente se entumece, se encallece, se muere, ya su conciencia no le incomoda, ¿verdad? Porque una de las cosas más tremendas, dicen, ¿verdad? Se dice, y es cierto,
una de las cosas más tremendas que te puede acabar, inclusive te puede llevar a la muerte, te puede llevar al suicidio o a la locura, es precisamente la conciencia. Mucha gente que se suicida, mucha gente que se vuelve loca es precisamente porque su conciencia los atormenta, ¿verdad? En el libro de Proverbios hay un proverbio en las nuevas versiones que dice al que al asesino, dice su conciencia lo llevará a la tumba, ¿verdad? Lo perseguirá hasta la muerte, ¿verdad? Dice a tal persona no le ayuden, ¿verdad? Porque precisamente una persona que ha asesinado, que algo ha hecho algo muy malo sin arrepentimiento, su conciencia le va a atormentar, ¿verdad? Pero llega el momento que se entumece, hay veces que está entumecida y ya no les importa nada, ¿verdad? Ya no les importa nada, ya no se preocupan por nada, y bueno, precisamente ya no se hacen insensibles a las consecuencias de sus malas obras sobre la vida de otras personas o sobre sus propias vidas. Ahora bien, por tanto, en base a esto que estamos viendo, podemos entender y ver que una persona con la conciencia muerta, con la conciencia encallecida, ha perdido toda clase de vergüenza, toda clase de empatía por los demás y de sensibilidad, ¿verdad? Es una persona que deja de ser empática, o sea, que deja de preocuparse por el bienestar de los demás. Y normalmente cuando una persona, escuche, normalmente hablando así en términos espirituales, cuando una persona viene a los pies de Cristo Jesús arrepentido de sus pecados, a rogarle al Señor por su perdón, su salvación, y que le restaure, que le dé vida eterna, ¿verdad? Su conciencia es restaurada también, ¿verdad? Su conciencia renace, ¿verdad? Renace la conciencia y al renacer la conciencia renace la empatía, la sensibilidad, el buen corazón, ¿verdad? Y también el sentido de tener vergüenza cuando la persona obra mal. Pero como decíamos, cuando la gente empieza a pecar nuevamente y no se aparta a tiempo del pecado, de cualquier clase de pecado, ¿verdad? Llega el momento que pierde toda clase de sensibilidad, de vergüenza, y empieza a ir la gente, ¿verdad? Por la vida, ¿verdad? Sin importarles nada, si dañan a su familia, si dañan a sus seres queridos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y si es creyente empieza a vivir en una hipocresía religiosa, una hipocresía social, ¿verdad? O bien la gente cuando tiene su conciencia se entumece, se encallece, ¿verdad? Se muere nuevamente, pueden vivir abiertamente en la disolución, en la inmoralidad, sin que nada les preocupe y sin temor de Dios. Y verdaderamente es feo decirlo esto, pero hay mucha gente que son devotos, fervientes y devotos creyentes, cristianos, que se dicen cristianos, que no dejan de congregarse, quizás están sirviendo en algún ministerio, ¿verdad? Pero están haciendo algo, están cometiendo uno o varios pecados, lo están cometiendo repetitivamente, ávida y repetitivamente, y a pesar de que saben que son cristianos, a pesar de que saben que ostentan el nombre de Jesús, a pesar de que saben que no tienen que pecar contra el Señor, siguen ahí, ¿verdad? Siguen en el pecado. ¿Por qué? Porque ya su conciencia no les molesta para nada, ¿verdad? En casos así, mucha gente, ¿verdad?, tratará de cubrir sus pecados y su inmundicia con un activismo religioso y social, o sea, haciendo buenas obras, tratando de dar una apariencia de piedad, ¿verdad?, de bondad, de religiosidad, atrás de eso, ¿verdad? Con eso van a tratar de cubrir su inmoralidad y su corrupción, como hacen los políticos, ¿verdad? Hacen buenas obras para tratar de tapar todas las cochinadas que hacen los políticos. Y bueno, aquí en México es algo muy común, quizás en otros países no sea así, pero en México es muy común. Y esto desafortunadamente, ¿verdad? Que se da mucho en el mundo, también es común en la actualidad en muchas iglesias, en donde tanto entre los miembros comunes y corrientes normales, ¿verdad? También como líderes, tratan de cubrirse atrás de una apariencia de fervor religioso, servicial, ministerial, de buenas obras, ¿verdad? Tratan de cubrirse con estas cosas, ¿verdad? Ya, o sea, aunque su conciencia ya no, para tratar de cubrir su maldad, su perversidad, ¿verdad? Porque dice, bueno, pues no me interesa, mi conciencia no me hace sentir mal, ¿verdad? O bueno, a lo mejor mi conciencia me está acusando de que estoy haciendo algo malo, pero bueno, le voy a echar más ganas a la obra, le voy a echar más ganas a la predicación, ¿verdad? Le voy a echar más ganas al servicio. Y yo creo que con esto, ¿verdad? Con esto mi conciencia se va a sentir más tranquilo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la gente? Trata de hacer lo mismo que hizo Adán cuando trató de cubrir su desnudez, cuando se hicieron delantales con hojas de higuera, esto le dice ahí Génesis 3,
para tratar de excusarse de su falta, ¿verdad? De cubrirse de su falta. Y escuche curiosamente la palabra, la misma palabra que en el hebreo se usa para higuera, o sea, para higuera, que es la palabra ten, también se traduce o se traduce como excusa, ¿sí? O sea que trataron, es ahí, bueno, teológicamente da a entender que ellos trataron de cubrir su vergüenza, su vacío espiritual, su falta con sus propias obras, ¿verdad? ¿Cuáles? Con buenas obras, ¿verdad? Ahora, escuche, ¿las buenas obras son malas? O sea, tratar de hacer buenas obras cuando uno está en pecado, está haciendo mal y con eso trata uno de cubrirse. Bueno, las buenas obras en sí mismas no son malas, porque si una persona que está en pecado, que está mal, le hace un beneficio, le da una bendición a alguien que está en necesidad, que tiene alguna carencia, ¿verdad? Que tiene algún problema, y esa persona que está en pecado, está mal, le hace ese beneficio, ese favor, pues obviamente eso no va a ser malo en sí mismo. Lo malo es que mucha gente que está en pecado, que tiene la conciencia encallecida o que su conciencia le acusa, pero bueno, trata de callar su conciencia, usa las buenas obras precisamente para tratar de callar su conciencia, tratar de justificar y excusar su pecaminosidad haciendo estas buenas obras, en vez de hacer lo que deberíamos de hacer o lo que se debe hacer en estos casos. ¿Qué es lo que se debe de hacer en estos casos? Arrepentirnos profundamente de nuestros pecados, apartarnos del pecado, o sea, santificarnos, purificarnos y someternos plenamente a la autoridad y voluntad de nuestro Señor Jesucristo, quien, dicho sea de paso, es Dios santo. El Señor Jesucristo es Dios y Él es un Dios santo. Santo, justo, misericordioso, puro, que no tolera el pecado, ¿verdad? Que no acepta el pecado delante de sí, ¿verdad? Él nos tiene compasión y misericordia, nos llama al arrepentimiento, pero al ser Dios, Él le demanda a su pueblo santidad, pureza. Y obviamente le demanda que su conciencia, ¿verdad? No dejemos que se entumezca, que se encallezca nuestra conciencia, ¿verdad? Porque el Señor usa la conciencia, ¿verdad? Es una parte fundamental de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y Dios desea que esa conciencia esté en óptimas condiciones precisamente porque el Señor usa nuestra conciencia para guiarnos en nuestra vida espiritual en este mundo por el camino angosto, que es el que dice la palabra de Dios y dice el Señor que es el que conduce a la vida eterna y obviamente también nos conducirá al cielo, ¿verdad? Y para andar por el camino angosto, ¿verdad? Sujetos a su voluntad, su palabra, mandamientos, es necesario que nuestra conciencia esté en óptimas condiciones, no esté entumecida, no esté encallecida, no esté muerta, ¿verdad? Y si esta se llega a dañar, nuestra conciencia se llegara a dañar en algún momento, la dejáramos que se dañara por nuestra pecaminosidad empedernida, no arrepentida, eso será un grave peligro, verdaderamente se lo digo, será un grave peligro porque sería como quedarse ciego y sordo a la vez. Desgraciadamente una persona que se llega a quedar ciego o que son ciegos y sordos a la vez, es gente que puede estar en grave peligro, por ejemplo, si lo llevan al centro de una ciudad muy concurrida, ¿verdad? Una ciudad grande, donde hay mucho tráfico, muchos coches, y si esta persona de momento, la persona que lo lleva, lo llega a abandonar ahí, la persona no va a saber, no va a poder ver hacia dónde ir, ni mucho menos va a escuchar los peligros que puede tener a su alrededor, como un coche, un vehículo grande acercándose a él si atraviesa la calle, y sería algo así más o menos que nuestra conciencia se llegue a dañar por el pecado, se entumezca, se encallezca, se adormezca, se muera nuestra conciencia, sería altamente peligroso para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque a través de eso lo más seguro es que iríamos a la corrupción, a la perdición espiritual, y si no volvemos a tiempo podemos ser hasta expulsados del reino de los cielos, tal como dice Juan capítulo 15, el Señor dice, mi Padre es el labrador, ¿sí? Yo soy la vid y mi Padre es el labrador, dice, y Él poda toda rama que en mí da fruto, pero aquella rama que en mí no da fruto, ¿verdad? Que no cambia su vida espiritual y que aparte de eso va de mal en peor, dice el Padre la corta, y esto habla acerca de perder la salvación. Aunque los calvinistas digan todo lo contrario, el mismo Dios, el Señor Jesucristo, dice que hay un peligro inclusive de perder la salvación y la vida eterna. Ahora bien, cuando nos rendimos al Señor Jesús y Él nos salva del pecado y nos restaura espiritualmente,
también sana nuestra conciencia y la vuelve a habilitar. Y a partir de ese momento, vuelvo a repetir, es menester de nosotros, el labor de nosotros, tratar de mantener esa conciencia en buenas condiciones, ¿sí? En buenas condiciones. Pero el problema es que muchas veces escuché con el paso del tiempo, ¿qué pasó, hija? No, no me pasó nada, no, no tengo nada en el ojo. Se me ve un poco rojo. Hace unos días tuve me entró una basura, pero bueno, me siento bien. Gracias, hija. Decía yo que el problema, Dios nos manda que nuestra conciencia esté en buenas condiciones a los que somos creyentes, a los que somos cristianos, ¿verdad? Que esté en buenas condiciones nuestra conciencia, cómo manteniéndola de manera óptima. ¿Cómo se mantiene la conciencia de manera óptima? Primero que nada, teniendo una comunión íntima con Dios todos los días de oración, ¿verdad? Una constante comunión. Cuando estamos en la presencia de Dios, su presencia nos hace sentir en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que está bien y que está mal, ¿sí? En qué vamos bien, en qué vamos mal, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Número dos, la lectura constante de su palabra, ¿verdad? La lectura constante y el estudio constante de su palabra, porque la palabra de Dios dice que la Biblia es como un espejo en el cual nos podemos ver a nosotros mismos. Cuando leemos la palabra y ahí dice no hagas esto o haz aquello la palabra nos habla que estamos haciendo lo que no debemos o que no hemos hecho lo que debemos, ¿verdad? Ahí nos reflejamos. Entonces nuestra conciencia inmediatamente toma conciencia, válgase la redundancia de eso, y y entonces, pues nuestra conciencia está activa, ¿verdad? Posteriormente, cuando nosotros no permitimos que el pecado nos gobierne, que el pecado corte nuestra relación íntima con Dios, ¿verdad? Entonces la conciencia se mantiene fresca, se mantiene viva, se mantiene activa. Es como un órgano, por ejemplo. Ayer estaba yo viendo en la noche un trasplante de pulmones. Hay un programa muy bueno en cable, que se llama Operaciones al Extremo. No me acuerdo en qué canal es, pero estaba viendo un trasplante de órganos y a un hombre le trasplantaron los pulmones, ¿verdad? Entonces cuando sacan el pulmón de la caja, una caja que venía, en la cual venía con hielo, sacan el pulmón, se veía blanquisco, se veía blanquecino, ¿eh? Pero una vez que lo conectan al torrente, lo cosen, ¿verdad? Cosen aquí los bronquios, la parte bronquial y lo conectan al torrente sanguíneo, inmediatamente el pulmón se empieza a ver rojito, rosadito, así con vida, ¿verdad? Se ve bonito. Pues, ¿qué crees? Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos a tiempo y persistimos en el pecado, en pecar, eso va a interrumpir la comunión íntima, como hemos hablado hace varios días, ¿verdad? Va a interrumpir la comunión íntima con Dios y va a interrumpir la vida eterna que fluye de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De parte de Dios, a través del Espíritu de Dios. Y entonces cuando eso ocurre, no solamente se va a morir la conciencia, sino que también se va a morir el espíritu y el alma también va a morir espiritualmente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ¿qué será? Unos zombies, unos zombies religiosos espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho problema con el pecado, ¿verdad? Porque si empezamos a coquetear con el pecado con el paso del tiempo y no tenemos cuidado con el paso del tiempo, nos inmiscuimos cada vez más en ello y cada vez más en ello y no tenemos cuidado, esto va a envenenar obviamente espiritualmente la conciencia con el pecado, se va a envenenar y se va a morir, ¿verdad? Porque aparte de que se envenena, se corta la vida eterna de Dios, la vida eterna del Espíritu Santo es lo que mantiene viva el alma, el espíritu, la conciencia principalmente, ¿verdad? Esa conciencia que nos ayuda a tener un discernimiento claro de lo bueno y lo malo. Usted sabe que la gente en el mundo generalmente no tienen una conciencia clara de qué es bueno, de qué es malo, ¿verdad? O sea, una conciencia a medias, ¿sí? La gente del mundo no tiene ese claro discernimiento que nos da la conciencia, pero cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, la conciencia es rehabilitada, es restaurada, y entonces sí empezamos a tener un claro discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque el Señor nos renovó, nos restauró, nos hizo nacer de nuevo y entre esas cosas que se revivieron, se reactivaron fue precisamente se renovó la conciencia. Ahora bien, ya casi para finalizar quisiera comentar que la conciencia es algo que nuestro Señor Jesucristo necesita que esté en perfectas condiciones para podernos dirigir y gobernar en este mundo, porque el propósito principal de Dios, el propósito principal del Señor Jesucristo es guiarnos en este mundo, a través de este mundo,
que es como dice el Salmo, un valle de sombra de muerte, ¿verdad? Pero mientras el Señor Jesucristo, nosotros lo sigamos fielmente en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, sus enseñanzas, el sentido espiritual que Él pone en nuestros corazones cuando estamos en nuestra presencia, pasaremos a lo largo de la vida de este mundo y cuando partamos de este mundo, lo más seguro es que si nuestra conciencia estaba en buenas condiciones, iremos a la redención eterna e iremos al reino de los cielos. Pero si por negligencia, por pereza, por perversidad, por maldad, en algún momento dado en nuestra vida dejamos que nuestra conciencia se muriera nuevamente, se encalleciera, se entumeciera y perdiera esa función vital de ayudarnos a discernir y a juzgar el bien del mal, ¿verdad? Y separar las cosas y atender a la voz de nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo también habla mucho a nuestra conciencia, la voz es prácticamente la voz que habla a través de nuestra conciencia, nuestros corazones cuando algo está mal, ¿verdad? Pero cuando se entumece, cuando se encallece la conciencia, ¿verdad? Ya, aunque el Espíritu Santo nos hable a través de la conciencia, ya la conciencia ya no, es como cuando una bocina, ¿verdad? Usted tiene unos audífonos y de momento se le echan a perder o se les baja la batería y usted va a dejar de escuchar la música porque ya se echaron a perder o se les acabó la batería. Algo así muy parecido es cuando el Espíritu Santo habla a nosotros, pero ya la conciencia está encallecida, está entumecida y entonces ya no puede hablarnos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa generalmente? Generalmente va a venir la disciplina, van a venir los azotes para ver si reaccionamos, ¿verdad? Y por lo tanto, como decía yo, el Señor Jesús necesita que nuestra conciencia esté en perfectas condiciones. El Señor lo requiere y es menester de nosotros, es obligación de nosotros, porque digo esto porque yo conozco muchos cristianos, conozco muchos creyentes que prácticamente esperan que el Espíritu Santo ande atrás de ellos como una niñera, como una nana, ¿verdad? Como diciendo, ándale niñita, ándale bebecito, ándale mi niño, no te portes mal, ay mira, no te metas por aquí, no te metas por allá, y no es así. O sea, eso es una enseñanza tonta, boba, absurda que se predica en la actualidad, cuando claramente la palabra de Dios, la palabra del Señor nos enseña que nosotros los cristianos, los creyentes debemos y somos responsables, debemos ser y somos responsables del cuidado, del buen cuidado de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, a manera de conclusión quisiera comentar ya por último que es necesario, amados hermanos y amigos, que hagamos un análisis constante de cómo está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Hay veces que nos damos cuenta que estamos mal, pero por X o Y razón hemos perdido la fortaleza para apartarnos del pecado. Y es real, esto es real, sucede, es real, claro que sí, es válido que nos ocurra, tal vez sí, desafortunadamente a veces perdemos la fuerza, perdemos la batalla contra el pecado, pero si nos damos cuenta que estamos perdiendo la batalla con el pecado, contra el pecado a diario, humildemente debemos humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame por favor. Mira, no estoy batallando, me estoy revolcando en este pecado, estoy haciendo esto que está mal, Señor, y lo más triste, lo más tremendo, Señor, es que no puedo ya no puedo con el pecado, ya no puedo soltarme de esto, Señor, rescátame, sálvame, Señor, por favor, te lo suplico, y téngalo por seguro que si usted es sincero de corazón y es el deseo de su corazón salir del pecado, su conciencia ahí como que todavía le parpadea tantito, ¿verdad? El Señor le va a ayudar a salir, ¿sí? Y debemos de hacer un análisis constante, ¿verdad? Si nuestra conciencia en algún momento dado nos acusa de algún pecado, no debemos de hacer oídos sordos a eso, no debemos de ser omisos y debemos de esforzarnos por arrepentirnos y pedirle el oportuno socorro al Señor y hacer lo que nosotros está, ¿verdad? Lo que nosotros está en nuestra mano, dejar de hacer cosas que no debemos hacer, dejar de ponernos en situaciones de riesgo que nos faciliten caer en pecado, ¿verdad? Apartarnos de aquellas cosas o aquellos lugares que son el camino, la vía para el pecado, ¿verdad? Y también debemos de tomar en cuenta una posibilidad, porque muchas veces, escucha, a veces el creyente, sobre todo el que tiene más años, el cristiano de más años, a veces cae en el estado en el cual su conciencia se daña y no se da cuenta.
¿verdad? Hay la posibilidad de que la conciencia se dañe y ya no te das cuenta, o ya no nos damos cuenta muy bien de cómo están las cosas, ¿verdad? Y entonces en ese caso siempre debemos de ser sabios y hacer lo mismo que hizo el rey David. ¿Qué hizo el rey David? En una ocasión, en el Salmo 139, versículo 23 al 24, él hizo una oración y le dijo a Dios, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos, y fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Otras versiones dicen: escudriñame y ve si en mí no habrá camino de perversidad del cual no me he dado cuenta, ¿verdad? Y guíame por el camino de la rectitud, por el camino de la eterno, ¿verdad? Entonces debemos de ser sabios, inteligentes y prudentes, porque escuche, el diablo es muy hábil, y cuando ya ve que tu conciencia ya se está apagando nuevamente, se está averiando, se le está bajando la pila, como los audífonos, ¿verdad? Ya no te llega bien la señal del Espíritu Santo, ¿verdad? Del cielo, pues te empieza a alentar, ¿verdad? Que no te preocupes por tu conciencia, tú estás bien, te empieza a engañar a través de meterte ideas, porque el diablo es muy hábil, ¿verdad? ¿Cómo le hace? No lo sé, pero eso es parte de su habilidad. Los demonios tienen esa habilidad. Entonces a veces el mismo Satanás, no, a veces nosotros nos autoengañamos con nuestra conciencia, pero a veces el mismo diablo, los mismos demonios, nos engañan y nos hacen creer que estamos muy bien. Nos mete un tipo de orgullo religioso, de orgullo espiritual, el cual te hace sentir: no, pues yo estoy bien, yo predico aquí, yo predico allá, yo sirvo aquí en la iglesia, yo sirvo allá, yo evangelizo, yo doy clases con los niños, yo doy clases en las células, yo doy aquí, yo sirvo, yo subo, yo bajo, yo leo mucho la Biblia, yo oro mucho, ¿verdad? Y te da la palmadita el diablo en la espalda, te dice: estás bien, tú vas por buen camino, ¿verdad? Y entonces resulta que ya tu conciencia ya perdió la función, ¿verdad? Perdió la vivacidad, la claridad. Entonces siempre es muy sabio decirle al Señor, como hizo el rey David: Señor, escudriñame por favor, analízame a profundidad, sondea mi corazón, prueba mis pensamientos, pon a prueba mis obras, mis actos, ¿verdad? Mis intenciones, y ve si de casualidad no habrá camino de perversidad en mi vida, si no iré por mal camino y que yo no me he dado cuenta. Debemos de ser sabios y prudentes y decirle al Señor: y escuche, esas son las oraciones que te va a contestar así, las más rápido que si le pides que te saques la lotería, ¿verdad? Más rápido que si le pides, ahora sí como dicen las siervas y los siervos, que le pidan a su costilla, ¿verdad? Su media naranja, más rápido les va a contestar que nos escudriñe, ¿verdad? A que nos conceda otras cosas antes de eso, ¿verdad? Pues bueno, mis amados amigos y hermanos, en esta hora, ¿verdad? Pues tengo que concluir esta reflexión bíblica y espero que sea de bendición, y les animo verdaderamente a que seamos sabios, seamos prudentes, temamos al Señor, y sobre todo temamos por nuestra integridad espiritual, y que no seamos soberbios, que no seamos orgullosos, que no seamos negligentes, ¿verdad? Decir: no, todo va bien, todo marcha bien, ¿verdad? El rey Salomón decía: pon cuidado, pon atención de tus rebaños, cómo están tus prados, tus rebaños, ¿verdad? Porque las riquezas no perduran para siempre, ¿verdad? Debemos de poner, como decía mi papá, un ojo al gato y otro al garabato, y estar ahí, al pendiente de nuestra vida espiritual, no decir: ay, le dejo todo al Espíritu Santo, porque hay iglesias y denominaciones, movimientos que dicen que el Espíritu Santo me guíe, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me lleve, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me impulse. Y sí, está bien, te quiere llevar, te quiere impulsar, pero también Dios nos finca responsabilidad a nosotros por nuestra vida. No quiere que seamos como esos hijos inútiles que siempre quieren que sus papás les resuelvan todo, y ya tienen 20, 25, 30 años y siguen de inútiles esperando que sus padres les resuelvan todo. Así es igual con Dios, ¿verdad? Quizás cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo somos como bebés espirituales, recién nacidos espiritualmente, nacidos de nuevo, ¿verdad? Somos como bebés espirituales, y sí, el Espíritu Santo y el Señor y el Padre harán ciertas cosas para protegernos y guardarnos, pero va a llegar el momento que va a decir: de aquí para adelante, papacito, ahora le toca a usted cuidarse, ahora le toca ser responsable, y en este caso, sobre todo ahora, le toca ser responsable y cuidadoso de mantener su conciencia en óptimas condiciones. ¿Cómo? Teniendo una comunión íntima constante todos los días en oración,
una comunión íntima con la palabra de Dios todos los días, una lectura y lo más importante, ¿verdad? Una obediencia constante, porque la obediencia es el medio a través del cual la bendición, la gracia y la vida eterna de Dios fluyen constantemente hacia su pueblo. Amados amigos y hermanos que nos están viendo a través del muro de Ministerio La Fuente y del muro de Iglesia Cristiana La Fuente, espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bastante bendición, de edificación. Espero, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, pero espero que el Espíritu Santo hable y siga hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones en este asunto de tener cuidado con nuestra conciencia, ¿verdad? Y deseo de todo mi corazón que Dios les bendiga mucho, que el resto de esta semana Dios siga derramando, el Señor siga derramando su gracia, su favor, su bondad, su misericordia sobre la vida de cada uno de los oyentes, de los que están oyendo en este momento y de los que más adelante nos harán el favor, ¿verdad?, de prestarnos su atención y ver esta reflexión bíblica. Que Dios me los bendiga mucho, que les guarde en esta noche, ¿verdad? Que su palabra que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo le pido al Señor que se cumpla sobre sus vidas, sobre nuestras vidas, y que tengan una feliz y bendecida noche. Bendiciones, excelente noche para todos y nos vemos para la próxima.